Muy bien, vamos a dar comienzo al estudio de esta tarde. Saludamos a los que están nos viendo por internet y deseando que el Señor les bendiga grandemente. Pueden entrar en directo en www.canalesperanzadevida.org.es y allí pueden ver directamente el estudio que estamos haciendo. Estamos estudiando nuestra confesión de fe, que es de la web Unión Bautista Española, Unión Bautista de España. Y estamos en el capítulo 4, que se titula El Camino de Salvación. Estamos repasando algunos detalles, como pueden ver. Hemos elaborado una hoja que breve estará también, ya está en nuestra web, que la puede descargar, pero también estará en vuestras manos los que están presentes aquí, que les damos la cordial bienvenida. Y saludamos también a Josefina, que está en Madrid, también a Ani, que está en su país, me olvidé el país que está, bueno, ya me acordaré y la saludaré también. También a Julio Flor, que está allí, viendo también la transmisión, mis nietas que mandan saludos, Eva y Lea, y también su madre Damaris. Muy bien, nosotros tenemos ahí una diapositiva donde dice confesión de fe. De todos los puntos de esa confesión de fe que estamos estudiando, en mi opinión, esa es la más importante. No tiene que ser así, pero la salvación de la humanidad es el punto central de la Biblia. El tema de amor de Dios es el fundamento de todo discurso bíblico. Toda la Biblia se resume en esto. El testimonio de muchas personas de la Biblia resume esto. El amor de Dios por la humanidad, por rescatar la humanidad. Desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, se aborda la necesidad de un Salvador y Redentor. Como vimos en nuestros estudios anteriores, Salvador y Redentor son sinónimos y comparten el significado de liberar o rescatar a alguien del peligro o de la necesidad. Sin embargo, en el ámbito religioso existen importantes matices, estoy repitiendo, matices que diferencian. Salvador es el término más general. Simplemente significa aquel que salva, ya sea de un peligro físico, una enfermedad o una crisis. Redentor, este es un concepto más profundo y específico. Redentor es el sustantivo de redimir. Significa el que es el que libera, liberar, rescatar o saldar una deuda. Se refiere a la acción de perdonar los pecados o liberar del castigo, a la redención. Redención es el estado o la gracia lograda tras ese perdón. Es maravilloso. Redención es el estado o la gracia lograda tras ese perdón. Es el resultado o el efecto de esa acción de redimir. Por lo tanto, redimir a alguien es más que simplemente rescatarlo. La redención tiene un precio. Si redimes algo, lo estás recuperando. Si redimes algo, es tuyo. Por lo tanto,
¿De quién somos? De nuestro Redentor Jesucristo. Pablo mismo lo dijo en Romanos 14, ¿no? Y si vivimos, por Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, ¿no? Y Él allí habla en el versículo 9 que Cristo fue el que hizo todo en la cruz por nosotros. Pagó ese precio. La Biblia lo dice. Y aquí, de esas ambas palabras, se usan casi indistintamente, pero para referirse a Jesús, a Jesucristo. Pero aunque todo redentor es un salvador, no todo salvador necesariamente realizó un acto de redención. Bienvenida. Esta noche en nuestro estudio declararemos nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además de la declaración de fe de la web, que acabo de decir, como está diciendo, formularemos frases que surgirán de nuestra comprensión, basadas en versículos bíblicos que leeremos juntos en los grupos que formamos después, que haremos al final de esa charla, ¿no? Como venimos haciendo. Luego reunimos y discutimos sobre ese tema. Nuestro hermano Nando, esposo de Kate, está ilustrando esas frases para una mejor visualización. Y yo creo que eso es importante, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque, por supuesto, nos ayuda a centrar en lo que hemos formulado y definido. Esas tres, por ejemplo, son de la semana pasada, que ustedes han hecho, que nosotros hemos hecho. Y todo lo que ustedes van a definir va a estar plasmado en esas diapositivas, en esas imágenes que vamos. Es de suma importancia para nuestras vidas declarar frente a todos lo que nosotros pensamos, expresarlo ampliamente, divulgarlo, es más todavía. Yo hice un escrito como siempre, a ver si pueden llegar a verlo. Comprender el perdón de Dios en nuestras vidas es recibir su gracia con los brazos abiertos y permitir que sea efectiva en nuestro caminar de santidad. Ustedes pueden ver, a ver si puedo puntualizar. Aquí hay 4 verbos: comprender, recibir, permitir y caminar. Esos verbos tienen fuerza. Permitir, comprender. Cuando leemos algo, nosotros tenemos que comprender lo que está escrito. No es solamente como yo estoy hablando, ¿no? Leyendo, para que no me salga. Y desde que entendí que aquí, por esos lados, cuando se lee, es más noble. Porque no estoy inventando algo. Estoy dando algo que he estudiado. Por eso el valor de leer y comprender. Y allí vemos el otro, recibir ese mensaje que tiene. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, el perdón de Dios en nuestras vidas. Y el otro, permitir que sea efectivo, que esa gracia de Dios sea algo que salga de nosotros para los demás, que fluya de nosotros. Y el último, caminar en ello. Bienvenida, Reina. Caminar en santidad, que posteriormente vamos a hablar en unos puntos más. En nuestras congregaciones se formulan algunas veces
cosas que nosotros venimos sacando. El soldado João viene de Brasil con su amada Adeline y Joãozinho. Y ellos traen conceptos de su congregación. Traen conceptos. Y algunos, yo también vine de ahí, no estoy solo, yo también. Pero traemos conceptos, às vezes, que não estão basados em la Bíblia. Por exemplo, são conceitos basados em um puritanismo ajeno às nossas costumbres. Dichos como, uma vez escuché, não se deve permitir que os niños leiam a Bíblia en el púlpito. Não sabem lo que leem. ¿Cómo? ¿Cómo dices? No debe dar la Biblia a los niños para leer aquí adelante, porque él no comprende. Sí, ¿qué dijo Jesús de los niños? ¿Por qué dijo que venía a mí? Dejad que los niños vengan a mí. Porque ya estaba harto de los fariseos, harto de esa gente. Deja a los niños venir a mí. Y que lean, que vean todos cómo ellos se comportan. Esto es un puritanismo de una costumbre errónea. Errónea. Que vengan los niños a leer aquí, como nosotros hicimos ¿cómo es el hermano de Cauê? El menor. No olvidé su nombre. ¿Tú te acuerdas? Que leyó aquí. Caleb llegó aquí, ¿no? Con toda fuerza y leyó la palabra. El drama de la cruz de Cristo debe ser proclamado incluso por los niños, como David de Vero. Él predica en su colegio, distribuye Biblias a sus amigos. Si no es, considerando todo esto, no es pecado dar a los niños. Yo he leído varias veces y hablaré. Dios otorga mediante su salvación y redención esta posibilidad. Bienvenido Efraín y Nora. Bendiciones. Repito, no es pecado. Y como prefieren oírlo, esto no es un error. Dale a los niños para leer. Tenemos que volver a hacerlo, final. Que haya niños que lean la Biblia. En Colosenses 2, del 8 a 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completados en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. João. Para saber si no es sutilezas, hay que analizar el texto bíblico, que es un referente entre una disputa. Nosotros tenemos mucha filosofía. Yo acabo de mostrar aquí un texto que yo hice. ¿Es filosofía? Puede ser. Analiza. Comprender el poder de Dios en nuestras vidas es recibir su gracia con los brazos abiertos y permitir que sea efectivo en nuestro caminar de santidad. Vea si la Biblia dice esto. Por eso que yo hice hincapié en leer Colosenses 2 del 8 a 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas
Analízalo en casa. Pénsalo. Tenga la mente, como yo estoy viniendo diciendo, crítica. Y luego analízalo en tu vida y practícalo. No es para criticar al otro, sino que redarguir, para entender en justicia eso para tu vida, porque usted está frente a otras personas. Tu vida es un reflejo de lo que está. Es el camino, estás caminando en nuestro tema. Camino de salvación que el Señor nos puso. Cuando tenía 10 años, en 1970, ya soy viejo, fui a una sinagoga. Nuestros vecinos eran judíos y mi amigo, con quien yo jugaba la balita, hacía la pandorga, me invitó a un evento. Su hermano de 13 años iba a celebrar su bautismo, el bautismo judío. Cuando tiene 13 años, marcando su transición de la adultez dentro de la comunidad judía, ¿no? Donde sus acciones serían ahora moral y religiosamente responsables. El significado de la ceremonia era que leería por primera vez en público la Torá. La Torá, el Antiguo Testamento, las leyes, ¿no? Ese es mi amigo judío, ¿no? Y yo me dirigí a mi amigo que me invitó y le dije, he hecho esto de leer muchas veces y no me celebraron tirando caramelos. ¿Por qué? Porque cada frase que el muchacho ese de 13 años leía en la Torá, en la sinagoga, a poco tiempo, en 1970 solo. Fina no había nacido, pero bueno. ¿Que sí? ¿Cierto? ¿Pero dónde oculta tu edad, mujer? ¿A poco? Esta es la costumbre que tiene. Estaba una galería aquí, otras galerías allá. Yo estaba en la galería de arriba y él abajo, en un púlpito así, con la Torá colocada. Y cuando él leía una frase, la gente hacía una fiesta y le tiraba caramelos. Pero, ¿caramelos? ¿Qué sentido tiene, Fina? Para que sea dulce su caminar. Esa era la frase, que su caminar delante de Dios ahora responsablemente sea dulce y sea efectivo. Ese era el rito, es un rito, una costumbre. Y ahí yo dije, pero a mí no me tiraron caramelo. Yo leía desde pequeño la Biblia y no me hicieron esto. He hecho muchas veces esa acción, ¿no? En aquel entonces no comprendía el significado, tenía 10 años, Hacer la suma va a ser, a ver que yo tengo solo 25 años, ¿no? No comprendía el significado de los rituales ni su expresión en la vida de una persona. Ya conocía al Salvador del mundo, del que tanto hablaban. Él ya había venido. Y esa gente de la sinagoga, todos que estaban ahí, ellos no reconocían a Jesús como tal. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y Jesús está hablando. Romanos 2:25 declara que Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio a ser posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Hebreos 10:10 explica que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Para cuánto tiempo? ¿Cuánto? Siempre es siempre. Siempre es una palabra
que tiene un valor de sumar, es cuantitativa, igual que la palabra más o todo, es cuantitativa. Siempre. Nosotros no vamos a entender nunca la dimensión de lo que significa infinito. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar ahí, porque somos finitos. Tenemos un fin. Por eso no podemos, tenemos una idea, una sombra, una nube de lo que es más o menos Juan o João. A mí me gusta el soldado porque él es un soldado, ¿no? Mencionarlo, ele não se ofende quando hablo com ele. Verdade, João? Ah, e o Joãozinho também. Hacer declaraciones es importante, como yo dije, porque mediante la ofrenda, hacer declaraciones es importante, porque aunque nos equivoquemos, siempre podemos retractarnos. Esto se llama ratificación. Siempre. Nosotros no estamos, repito otra vez, Freddy, bienvenido, es Brigitte y la nenita, Gema. Bienvenidos. Nosotros no tenemos esto, que decimos algo, lo que has dicho, dicho está. Porque podemos nos equivocarnos. Acuérdate de lo que habíamos hablado, sobre que às vezes hablamos unas filosofías que aprendemos por ahí, la del niño que no puede leer, etc. Hay que repasarlo. Hay que repasar lo que hemos aprendido en base a lo que es la regla de fe que nosotros tenemos, que en verdad es la Biblia. Además de todo esto, que podemos ratificarlo, ¿sabía usted que es un derecho español? Es un derecho en España, es un derecho. Si no lo crees, consulte el boletín oficial del Estado, el BOE. Es derecho de toda persona, de las personas, exigir a un medio de comunicación como nuestro canal que publique su versión de los hechos si consideran que se ha difundido información inexata y que esta puede perjudicar su honor o sus intereses. Às vezes no queremos decirlo, pero ¿sabía usted que puede ratificar o decir, mira, saca mi foto de la web? ¿Sabía? Nosotros rectificar. Ahí en la puerta, en las dos puertas, en la entrada y en la puerta, usted va a ver un cartelito amarillo. Por ley tiene que estar ahí. Usted lo puede hacer. Es tu derecho de hacerlo. Entonces, las cosas que nosotros declaramos aquí, compañera del metro, ya me fue tu nombre otra vez, Aleris. De tanto le amar a la compañera del metro, le he oído su nombre. El tuyo no, ¿eh? Entonces, es una ley. Si en España ese derecho está regulado por la ley orgánica 2/1984. Pero ¿qué me importa? Eso de BOE, ¿qué me importa esas cosas? Às vezes sí importa, porque estás prejudicando a otras personas. Y es importante también que tú digas esto. Usted no tiene que llegar. Si alguien ve la Constitución española, nos da una libertad tremenda. Tremenda es. De llegar y decir lo que yo pienso, y usted no tiene por qué aceptarlo. Si no quiere, no hay nada. Pero si usted me pregunta, yo puedo sí o no responder esto. Sí, ¿qué ideología tiene usted? ¿Qué religión tiene? ¿Qué partido político? Usted puede decir, mira, yo me guardo ese, como dice la Constitución, del, ¿cuánto era? 2/1989, puede mencionar, ¿no? Que está en el BOE. Tiene fundamento, tiene peso. Tiene peso eso, cuando decimos.
Assim como tem peso o que nós declaramos, que hemos mostrado. ¿Te acuerdas? Que Nando colocou ali as diapositivas de nossas declarações. Para aqueles que não vieram tarde, mira as declarações. Isso foi o que nós hicimos semana passada. Vamos a la diapositiva 11. A mí me gusta colocar ejemplos míos, porque lo que estoy exponiendo aquí no es simplesmente hablando de lo que nosotros vamos a estudiar después de nuestra declaración de fe. Es lo que nosotros vivimos, usted también puede decirlo. Y son experiencias que marcan nuestras vidas. Marcó nuestra vida en el metro. Ella me ayudó, yo siempre digo, Arelis, yo entré en el metro con mi maletín, con mi mochila, con un trípode de este tamaño, y el trípode, no sé por qué, tomó vida y comenzó a caminar el trípode, y justo se cayó encima de Arelis. Yo no le había visto. Cuando le miré, era ella. Y ella agarró, me vio el trípode caminando solo, y agarró el, ¿no fue así? Yo dije, mira, mi compañera. Esto marcó una relación de compañerismo. Aunque no fue así, me dejó que yo bajara solo. Pero allí el Señor le usó un ángel, porque ese trípode era caro. Y lo usaba para hacer, como dice Fina, va por todas las iglesias filmando a la gente. Y esto es declaración de fe, de que el Señor me puso a Arelis en el camino para ayudar. En 1989, un compañero del seminario teológico al que yo hacía, tenía 29 años, que ya era pastor, vino a mi casa con toda su familia para pedirme consejos sobre unos muebles. En aquel entonces yo era carpintero. Su hijo, de 4 años, fue advertido por su padre, nada más llegar, de que no tocara nada. Nada es nada, una palabra cuantitativa. No toques nada, dijo. Todo era muy delicado en el lugar, como pueden percibirlo, ¿no? Una carpintería, hombre, no hay lugar para niños, pero vino. Mientras hablábamos, el niño se metió en la sierra circular jugando de escondite. Una feroz sierra circular así, con dientes afilados. Inmediatamente apagué el interruptor principal del taller, por si acaso la máquina, que estaba apagada, se incendiara accidentalmente. Yo fui y ¡pum!, apagó todo. Quedó todo en negro. El padre agarró a su hijo, lo sentó en el taburete y le dijo unas verdades duras, recordándole lo que él ya le había dicho. Con lágrimas en los ojos, el niño le dijo a su padre, te perdono, papá, te perdono. ¿Cómo? Miré a los dos sin comprender del todo lo que ocurría en la conversación. Entonces el padre se volvió hacia mí y dijo, él está pidiendo perdón a su manera. Siempre que hablo con él cuando él es desobediente, al final de nuestra conversación le digo, te equivocaste, pero te perdono. Como no lo dije esta vez, habló primero rogándome que dijera lo que siempre digo, te perdono. Cuando se fueron las palabras del niño, que me emociono, seguían resonando en mi mente. ¿Qué dijo? Te perdono. Pero me parece que era al revés, ¿no? Durante la semana preparé un sermón para predicar, para presentarlo a la congregación en el domingo. Y mi tema y argumento se basaban indudablemente en las palabras del niño.
¿Qué fue? ¿Cómo fue, Freddy? Te perdono. Mi introducción principal en el sermón que di a la congregación, después de una breve explicación de lo sucedido en la carpintería, fue: el padre amaba tanto a su hijo que conmovió a todos a su alrededor. De modo que cualquiera que pensara que el niño se había equivocado, supiera que esta era la súplica de perdón más tierna jamás pronunciada. Más tierna. Era una ternura que me conmovió. El texto bíblico para el sermón no podía ser otro que Juan 3:16, que va a estar en nuestra hoja y que dice, a ver si todos podemos leerlo juntos. Está ahí, ¿verdad? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sabemos. ¿Sabemos de memoria? Yo la sé. Dejar que sea efectiva en mi vida es otra cosa. Me conmovió. A la izquierda está Juan con su hijo en 1988. Un año después él se fue a la carpintería. Y a la derecha está su madre, el hijo y Juan. Es verídico. Lo que ellos enseñaron al niño era el camino de salvación, el perdón. Por ello, Freddy, a Gema y a los que van a venir, a toda la prole o a los nietos, háblale del Señor. João, habla Joãozinho del Señor, cántale. Cuento algo y terminamos, ¿vale? Vamos a luego reunirnos en grupo, como toda la semana, repito, para aquellos que llegaron más tarde. Y nosotros vamos a definir cosas que hemos leído. Hay una hoja que va a ser entregada a vosotros y tiene los puntos. Nos vamos a dividir en 4 grupos y vamos a definir cosas. Y quiero comentarles algo, ¿no? La salvación, Dios también mandó ya desde el Edén. ¿Sabía usted? El texto bíblico relata que Adán pusiera nombre a todos los animales. Eso está en Génesis, ¿no? Dios vio que ninguno de ellos era un compañero adecuado o un complemento a su altura, a la altura de Adán. El tema de la ayuda idónea. ¿Conocen, no? Es que no quise colocar porque ustedes conocen la Biblia. Está en Génesis. Hablando de Salvador, les daré un ejemplito pequeño, ¿no? De lo necesitado que nosotros estamos, mayormente los hombres. Luisa y los chicos, mis 3 hijos menores, decidieron irse de viaje. Estarían fuera unos 20 o 30 días. Antes de irse, uno de ellos me dijo, ¿estás seguro, papá, de que no quieres venir con nosotros? No seas que llames a mamá dentro de 3 días pidiendo consejo de las cosas que no sabe hacer. Le respondí, claro que no, hombre, no te preocupes, todo está bajo control, tranquilo. 4 días después la llamé, Luisa, y le dije, hola Luisa, cariño, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y los chicos?
¿verdad? En el teléfono, ¿verdad? Vale, está todo bien, ¿verdad? Ya que estamos hablando por teléfono, una cosa, ¿dónde pongo la ropa sucia? ¿En la lavavajillas, en la lavadora o en el microondas? No había silencio, sino que estaba hablando ella, ¿verdad? Vale, no te enojes. Fue una pregunta, hombre. Otra cosa, ¿sabes dónde pude haber dejado mis calcetines? ¿Dónde? ¿En la nevera? No, hombre, imposible. ¿Cómo iba a dejarlos en la nevera? Bueno, no te enojes. Bueno, cuídate. Saluda a los niños. Colgué el teléfono. Y por si acaso, miré donde él había indicado. Abrí la nevera y ¿qué encontré congelado? Mis calcetines. Dicen que hay perdón, ¿verdad? Para todas las cosas hay perdón. Conclusiones. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón. Para todos hay perdón. Los que acuden al Señor Jesús. ¿Conoce la música? ¿Sí? ¿No? Vamos a aprenderla. ¿Les anima? Y así declaramos con canciones, que todos los domingos estamos declarando canciones. Cantamos y declaramos cosas. Y vamos a cantar. Yo preparé a propósito, ¿no? Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Otra vez, hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Fácil, ¿verdad? A ver si domingo, un desafío, ¿no? Bueno, nuestro estudio de hoy está centrado, a ver si hay otra diapositiva, sí, en esto, el camino de salvación. Creemos que las Escrituras enseñan que la salvación de los pecadores es puramente gratuita, en virtud de la obra intercesora del Hijo de Dios, quien cumpliendo la voluntad del Padre se hizo hombre, pero exento de pecado. Honró la ley divina con su obediencia personal, João, y con su muerte dio plena satisfacción por nuestros pecados. Resucitó después de entre los muertos y desde entonces se entronizó en los cielos, que reúne en su persona admirabilísima las simpatías tiernas y las perfecciones divinas, teniendo así por todos esos motivos las cualidades que requiere un Salvador idóneo, compasivo y omnipotente, que todo lo puede. Efesios 1:7 dice, en él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Luego pueden verlo. Y hasta aquí esa exposición. Que el Señor les bendiga grandemente a los que están en casa, que con paciencia están asistiendo. En nuestra web, repito otra vez, en www.esperanzadevida.es o del canal esperanzadevida.org.es, se puede rever todo lo que hemos hablado en las clases pasadas y además bajar la confesión de fe que nosotros tenemos, que vamos a entregar a cada uno. Que el Señor les bendiga grandemente.
nos despedimos de los de internet. Como estoy solo, tengo que hacer desde aquí. Un momentito que voy a terminar. Que Dios les bendiga.